Abrimos bloque en Semanario. Más de uno se habrá preguntado por qué llegamos a lo que llegamos en la Argentina. Estoy hablando de la crisis no solamente económica, sino también política, de valores, que hemos descuidado desde 1983 a la época. Bueno, con él quiero decir, vamos a hablar de este tema con Armando Gutiérrez, quien es secretario general de la UNC, lo ha sido, es un especialista en educación, es abogado también, y me parece que la tiene más clara en relación a qué hemos dejado de hacer o qué hemos descuidado desde la recuperación de la democracia en adelante. Armando, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Lindo tenerlo. ¿Qué hemos descuidado? ¿Qué hemos mal hecho los argentinos? Yo creo que fundamentalmente el problema, como vos decías recién, hay una crisis económica muy fuerte de muchos años, sí. Pero lo central, si enfocamos el tema de la Argentina, es la crisis institucional. Si hemos descuidado las instituciones, hemos dado como una minusvalía al aspecto institucional. Y ningún país funciona razonablemente bien sin instituciones sólidas, aceptadas y seguidas por el conjunto de la sociedad. En el 83, cuando el doctor Alfonsín asume el gobierno, creo que puso una fuerte impronta institucional después de lo que habíamos pasado, del terrorismo y del terrorismo de Estado, de la brutalidad que fue la dictadura que se empezó en el 77, porque había empezado la crisis mucho antes, en el 73, con los cruces entre las diferentes facciones del peronismo, entre los montoneros y las 3A, en el gobierno de Isabel Perón, y después, bueno, obviamente todos conocemos lo que vino después con la dictadura militar. Pero Alfonsín había puesto el puntapié inicial de la idea de una sociedad que se manejara dentro del Estado de Derecho, retomando los valores de la Constitución Nacional Argentina, que es una constitución liberal, la del 53, con las reformas que después se hicieron en el 94, que fue realmente lo que toma Alberdi en el 53, es una muy buena constitución, estaba basada en la de Estados Unidos, que a su vez se basa en las ideas de la Revolución Francesa, en las ideas de Montesquieu, en la independencia de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y del equilibrio de los poderes, que garantizara a los ciudadanos el máximo de libertad posible dentro de una sociedad que a su vez los contuviera y impidiera el avance del Estado sobre los ciudadanos. Bueno, y ahí se decidió fortalecer a las instituciones. Y de ahí para adelante, la responsabilidad fue de los gobernantes y también del pueblo en general que elige esos gobernantes. Y tenemos que hacernos cargo. Como sociedad tenemos que madurar. Ya pasamos la etapa, creo yo, tendríamos que haber pasado la etapa del infantilismo, de enamorarnos de líderes mesiánicos y dejar las instituciones de lado. Y en estos 40 años, después de la experiencia de Alfonsín, lamentablemente hemos ido en degradé, hemos ido lentamente alejándonos de la idea del Estado de Derecho, del valor de las instituciones, del valor de la independencia de los tres poderes, del equilibrio de los poderes y de la aceptación que las mayorías en una democracia son circunstanciales. La mayoría es circunstancial porque se vota, se elige, se acepta lo que elige la mayoría, pero esa mayoría está en un marco institucional donde no puede ir. Yo creo que vos te debes acordar las palabras de la expresidenta cuando decía vamos por todo. El ir por todo significa que el resto de la sociedad, esa minoría que no votó a la mayoría, queda afuera. Y la mayoría es mayoría, se acepta el voto de las instituciones, pero no es que tenga la razón moral, es una mayoría cuantitativa en un momento determinado y deja de serlo porque hay recambio y puede venir otra. Y lo que hay que garantizar es el marco para que esa mayoría no se convierta en una hegemonía total. Aquellos que asumen la función pública, ¿tienen el mérito suficiente para tener determinados cargos y nosotros como sociedad se los exigimos? No, tampoco me parece. No, porque nosotros, ¿qué es lo que está pasando ahora? O que se vayan todos, o la casta, entonces hay que liquidar toda la casta. No es así. O sea, lo que tendríamos que estar exigiendo es en el Estado el ingreso por mérito y la permanencia por mérito, no porque sos puntero, porque pegaste carteles en una campaña.
Y es lo que hay. Hay que armar un funcionariato de los mejores, de los más capacitados, de los técnicos mejores, para manejar el Estado, porque el Estado tiene que estar en la educación, en la salud, y para garantizar justamente el Estado de Derecho. No es una sociedad de individuos sueltos donde cada uno hace lo que quiere y el más fuerte va a predominar sobre el más débil. Somos ciudadanos, aparte de ser individuos productores y consumidores, somos ciudadanos. O sea, somos ciudadanos que tenemos que exigir nuestra libertad, pero a su vez estamos pensando en el bien común porque vivimos en sociedad. O sea, ese equilibrio es lo que hace el Estado de Derecho y del que nos hemos ido apartando, lamentablemente. Teniendo en cuenta que tiene mucha experiencia en educación, ¿qué ha pasado con los distintos gobiernos y la educación? ¿Nos cierra la ecuación justamente de que la gente sea más apta en definitiva? ¿Por qué hay una sensación de que no se le ha dado nunca la importancia o el lugar que debió tener siempre? Yo creo que el tema de la educación es central y Sarmiento obviamente lo vio en su momento, en un momento que era inicial, era el germen de lo que estaban armando una nación, estaban inventando una nación, porque era un desierto con 1 millón de habitantes y dijeron, bueno, tenemos que poblarlo, que es lo que decía Alberdi, y lo que decía Sarmiento, tenemos que educarlo, porque era la esencia de poder armar una sociedad que tuviera permanencia, que la gente pudiera vivir libremente, pero que a su vez hubiera una participación del Estado, donde Sarmiento en eso tenía muy claro, decía, ¿por qué la educación, dijo, es obligatoria? Porque él decía una cosa, y era un liberal, y decía una frase que tiene escrita en uno de sus libros, dice que era partidario de Adam Smith y del liberalismo inglés en lo económico. Pero dice, en algo que no estoy de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda es en la educación, porque el ignorante, el analfabeto, no demanda educación, no sabe la necesidad de demandar educación. Entonces el Estado obliga a la educación, por eso le dice a los padres analfabetos, su hijo va a ir a la escuela, y si no tiene sanciones el padre, en la escuela de Sarmiento, y ese chico que hace la escuela primaria ya va a querer hacer la secundaria y va a querer seguir estudiando. O sea, genera la demanda de la educación y eso se perdió. De alguna forma, en las antípodas también, por ejemplo, de lo que propone uno de los candidatos, Milei, un sistema de vouchers, quien no califica, no accede a determinado nivel de educación. Yo planteo una cosa que es muy simple y manejándonos la realidad. Acá en Córdoba, en una villa miseria apartada, un chiquito que el padre es alcohólico, la madre se desinteresa del chico, el chico está en manos de los dealers de la droga, chico de 10 años. ¿Cuál es la posibilidad de esa criatura si no hay una intervención fuerte del Estado y de la escuela pública, de poner allí la mejor escuela, de poner los mejores maestros, de poner doble escolaridad, de darle idioma, de poder salir de esa situación? No va a salir nunca. O sea, estamos creando una sociedad donde va a haber un sector social cada vez más grande, ya está la pobreza en el 40%, 41%, y otro sector que se va a educar, que va a tener posibilidad de ir a una escuela privada con voucher o sin voucher, y que se va a terminar educando a lo mejor en una universidad extranjera y yendo del país. Sin embargo, ese sector de la sociedad, aún el que está fuera del sistema incluso, tiene todas las miras puestas en este candidato que en algunos casos ofrece hasta fantasías, ¿no? Está tan necrosado el sistema político que en definitiva se busca ese salvavidas, tal vez en una persona que se les puede poner en contra de sus propios deseos, como en este caso, gente que no tiene acceso hoy a la educación y que no lo va a tener, y aún menos. Va a quedar afuera del sistema. Exacto. Lamentablemente va a quedar afuera del sistema. Pero entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, yo creo que lo que decíamos recién de la sociedad argentina, por ahí creemos un poco en los milagros. Nos admiramos de alguien que dice, vamos a romper todo, tenemos que tirar todo abajo. Digo, escúchame, y nos entusiasma. Es un voto emocional, no es un voto racional. Entonces, cuando el candidato Milei dice cosas que a lo mejor hoy se juntaba esta noche a cenar con Barrio Nuevo, que el líder de los gastronómicos, que es la quintesencia de la casta gremial, es Barrio Nuevo. Sí. Bueno, está cerrando con el Barrio Nuevo. La gente que yo creo que votó a Milei no le va a importar eso, lo va a votar igual a Milei. No importa que Milei se saque una foto con Cristina Kirchner, porque es un voto emocional. Lamentablemente es un voto emocional. Y lo que hay que pensar es racionalizar ese voto. Decir, miren señores, si alguien está diciendo que obtiene una mayoría circunstancial, insisto, y dice, si no está de acuerdo el Congreso, entonces yo voy a plebiscitar. El plebiscito es
una herramienta. Alfonsín la usó para que cuando se trató el tema del canal de Beagle y los límites con Chile, porque era un tema que comprendía a toda la sociedad y que superaba las representaciones que se habían votado. Dijo, bueno, esto que el pueblo opine de esto, una vez, porque es una cosa excepcionalísima en la Constitución. La gente gobierna a través de sus representantes, eso lo dice la Constitución Nacional. Entonces, si el líder mesiánico convoca directamente al plebiscito popular, sin pasar por el Congreso, donde se negocia, donde se acuerda, donde se llegan a consensos, estamos en riesgo de maltratar enormemente el Estado de Derecho y creo que podemos llegar a arrepentirnos fuertemente en 4 años. ¿Estamos a tiempo todavía de pedir un voto más racional y no tan emotivo? ¿Hay tal hartazgo, tal cansancio, tal crisis? Yo creo que hay mucho cansancio. Esta democracia que hemos pergeñado en estos 40 años no ha dado respuestas a infinidad de cosas de la gente y la gente está harta de todo esto. Pero lo que tenemos que elegir es decir, mejorar esa democracia, no tirarla abajo, elegir los mejores representantes, exigir a los partidos políticos que haya meritocracia dentro de los partidos, porque hay ignorantes, analfabetos y corruptos, obviamente, pero los hay también en todos lados, los hay en la justicia, los hay en los gremios. Y bueno, lo que tenemos que hacer es pelear para que se transparente y lleguen los mejores en cada uno de esos ámbitos, pero no tirar el sistema abajo, porque la democracia tiene millones de errores, tiene muchísimos defectos, pero como decía Churchill, es el mejor de los más imperfectos de los sistemas que tenemos para convivir. Y yo me pongo a pensar si un ciudadano judío u opositor al gobierno hubiera preferido estar en la Alemania de Hitler en 1940 o en la Inglaterra de Churchill en 1940. Y digo, con todas las imperfecciones que tenía el sistema, creo seguramente que hubiera elegido estar en Londres y no en Berlín en ese momento. Armando, muchas gracias. Un placer escucharlo. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir a Semanario. Nos estamos yendo, no queda más tiempo. Nos vemos el próximo sábado. Se quedan con Marley, pegadito a nosotros. Ya se viene, los va a hacer viajar por el mundo, así que qué mejor que eso, aunque sea imaginariamente conocer el mundo. Chao, nos vemos. Hasta el próximo sábado. Adiós. Chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.